Muy buenas tardes. En esta presentación, junto con mi grupo Miguel Moreña, Nazaret López y mi persona García James, le vamos a hablar sobre los análisis de los diferentes tipos de fallas a nivel metalúrgico para determinar el origen de la falla. En la primera lámina, como pueden observar, aquí vamos a hablar sobre los análisis en uniones de elementos y máquinas. Como ejemplo, se tomó los modos de fallas comunes en uniones de soldadura, o sea, en materiales soldados. Como pueden ver, esto tiene diferentes factores. En el primer factor podemos decir que tenemos la subvita dúctil, en el segundo factor la subvita frágil y la progresiva por fatiga y progresiva por corrección y bajo esfuerzo. En la dúctil podemos decir que la superficie se puede observar mediante fracturas o texturas fibrosas o por desgaste acompañada generalmente por piezas o cordones bajo soldadura. Esta subunidad dúctil se puede observar en soldaduras lisas, o sea que no tienen agrietamiento ni roturas. En la subvita frágil podemos observar que nos dice que esta se puede observar o se puede identificar porque tiene granuras o roturas que son brillantes. La fractura se puede dar en la zona que tiene tensión o tracción entre los cordones y metales del material. En la progresiva por fatiga podemos ver que esta superficie hace presente por la deformación, que tiene un procedimiento que origina la base de los cordones o concentración de esfuerzo. Esto se puede observar cuando dos materiales están soldados y uno ejerce una fuerza y el otro permanece estático. Esto genera que exista un agrietamiento mediante el esfuerzo que se está ejerciendo. Y en la progresiva por corrección y esfuerzo de tensión, es cuando un material u otro, uno de los dos o los dos, tienen tensión o están bajo esfuerzo. Esto ocurre o hace que la soldadura ejerza una fuerza y exista un agrietamiento o un desgaste por granuras, o sea, por huecos. En la segunda lámina podemos observar que tenemos la deformación, la erosión de corrosión y el desgaste abrasivo. En la deformación es cuando un material se deforma si está expuesto a la humedad o a diferentes ambientes. Este material, si no está en perfectas condiciones o no tiene un elemento bien establecido, empieza lo que es la corrosión, dependiendo del tipo de material. En la erosión por corrosión, esta acción es corrosiva por un líquido o movimiento que genera pérdida del material o los bioquímicos que tiene el material. Esto puede existir en los materiales que están expuestos al ambiente, a lo que es la humedad, el frío, agua salada, dependiendo donde esté el material. Por ejemplo, si está la humedad, el material empieza a tener como una erosión de corrosión, como lo pueden observar en la imagen izquierda de abajo. En el desgaste por abrasivo, esto ocurre cuando dos materiales entran en esfuerzo y uno ejerce un desgaste. Dos materiales empiezan a desgastarse, o sea, tienen una fricción. Eso ejerce un agrietamiento o ranuras, y eso es lo que hace un desgaste por abrasivo. Puede ser dos materiales de diferentes componentes o del mismo componente. Si no tienen un debido funcionamiento, empieza a agrietarse. Muchas gracias. Miguel Moreno, y a continuación voy a desarrollar el segundo punto correspondiente, que es basado en distinguir concentradores de esfuerzos en ejes. La concentración de esfuerzos ocurre en aquellos lugares donde existen cambios en su forma geométrica del elemento sometido a cargas y esfuerzos ocasionados por cuñeros, anillos de retención, que concentran los esfuerzos provocando falla en las piezas mecánicas. Estos cambios en su geometría pueden ser cambios en el ancho, en el espesor de la placa, agujeros colocados en diversas posiciones o arreglos geométricos, cuñeros o cualquier otra característica similar, o sea, una característica física similar, por supuesto. Las concentraciones de esfuerzos en un material frágil deben considerarse en el diseño,
en el cual la razón de esto es que si el esfuerzo último se alcanza en unas cuantas fibras considerablemente cargadas, pues las fibras del material se romperán, aunque la intensidad del esfuerzo promedio quede debajo del esfuerzo. Estas pocas fibras rotas forman una grieta diminuta que reduce aún más el área total de la sección. Una grieta progresiva se desarrolla rápidamente haciendo que se fracture todo el miembro. Por otro lado, si el material es dúctil y está sujeto a cargas estáticas, las concentraciones de esfuerzo no son significativas. Tal y como pasa en una parte móvil de una máquina o en un miembro de un puente, las concentraciones de esfuerzo se deben de considerar más a fondo si unas cuantas fibras se cargan repetidamente hasta una alta intensidad y después se descargan, causando que el material se pueda desgastar y estas fibras pues puedan fracturarse. La fractura de unas cuantas fibras de sección transversal causa estas causas que se reduzca el área como consecuencia que más fibras se sobrecargan, causando que desarrolle una grieta progresiva hasta llegar a fracturar el miembro. El nombre de la concentración de esfuerzo se debe a que estas características del elemento provocan un cambio en el flujo del flujo del esfuerzo en la placa en el cual está sometida a tensión. Es decir, que provocan una concentración de esfuerzo que varía de acuerdo a distintos factores. El siguiente punto a desarrollar es el análisis de fallas en cambios de superficie. Las fallas de los componentes de un sistema pueden ocurrir por uno o más mecanismos, incluyendo daños de superficies, tales como la corrosión o desgaste, deformación plástica y fractura. Las causas de fallas en materiales incluyen muchos factores que pueden presentarse desde las etapas de diseño hasta la operación. Entre las principales causas se encuentran la selección inadecuada de materiales, deficiencia en el procesamiento y fabricación de los materiales, y imperfección en los materiales, control de calidad deficiente, condiciones de servicios inapropiados. Y bueno, la unidad de corrosión y desgaste de materiales cuentan con una gran experiencia y acceso a variados equipos de análisis necesarios para poder determinar las causas de fallas en materiales de distinta naturaleza. Entre nuestras técnicas de caracterización necesarias para diagnosticar se encuentran los ensayos mecánicos, análisis metalográfico, evaluación basada en microscopía electrónica de barrido, evaluación de análisis químico de metales, electroscopias de emisión de descarga luminiscente, ensayos de corrosión en medios acuosos y no acuosos, ensayos especiales adaptados a las características de las condiciones de servicio. Muchas gracias. Mi nombre es Nazaré López y voy a hablar sobre las fallas de desgaste y fallas de corrosión en los equipos. El desgaste es un fenómeno físico que conduce a una pérdida o deformación del material. También se puede decir que el fallo por desgaste es el tipo de fallo cuya probabilidad de aparición se incrementa con el tiempo de operación o con el número de operaciones del elemento o de las tensiones aplicadas. Los distintos equipos tienen muchos componentes que se desgastan al hacer su trabajo, por lo que es necesario reemplazarlos periódicamente. Las piezas al interior de los componentes se desgastan más lentamente, ya que estas están protegidas. Cuando las condiciones de trabajo o del medio son anormales, las tasas de desgaste pueden aumentar. Se puede decir que existen diferentes mecanismos o procesos del desgaste, en donde pueden existir un mecanismo en donde la situación en particular también puede presentarse más de un mecanismo a la vez. Voy a nombrar un poco sobre los principales mecanismos de desgaste. Estos son la abrasión, la adhesión, erosión. También está la erosión por cavitación o corrosión,
corrosión por frotamiento, fatiga del material o tensión de contacto. Voy a hablar un poco sobre lo que es el mantenimiento preventivo. Es muy importante para evitar fallas irreversibles, en donde la máquina y en algunos casos los costos son muy elevados. Por ejemplo, el rodamiento en mal estado, en donde se puede decir que es agripado, oxidado, quebrado o reventado, este producirá una mala rotación del eje. Este falla puede producir un aumento de la corriente, por lo que puede llegar a la destrucción de la bobina, o también, por lo tanto, sube el costo de la reparación y aumenta el tiempo estimado para remediar la falla. La falla de corrosión en los equipos podemos definirla como el deterioro de un material o la consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menos energía interna. Se puede decir también que siempre que la corrosión esté originada por una reacción electroquímica como la oxidación, la velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de la temperatura, de la salinidad del fluido y de las propiedades de los metales en cuestión. Otros materiales no metálicos también sufren corrosión mediante otros mecanismos, como el proceso de corrosión es natural y espontáneo. La palabra falla es un término general que se utiliza para designar que un componente, equipo o servicio se considera en donde una pieza, máquina o equipo ha fallado cuando ocurre una de las siguientes condiciones. Primero, cuando se vuelve completamente inoperable. También está cuando el componente aún es operable pero no es capaz de cumplir la función para la cual fue concebida, diseñada y manufacturada. Cuando el deterioro del componente ha llegado a una condición seria que lo hace inconfiable o inseguro para continuar su utilización. Por último, decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos o cuando aparecen efectos indeseables, según la especificación de diseño por la cual ésta fue construida o instalada el bien en cuestión. Muchas gracias.